Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Seguimos en nuestro estudio de la Biblia en teología para todos. Y como quedamos, hablamos en el video pasado de la Biblia de Dios, hoy vamos a hablar de la Biblia inspirada. La Biblia inspirada. Porque la inspiración es la doctrina, enseñanza, que valga la redundancia, esta doctrina enseña que Dios es el autor de la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 1, el apóstol Pedro explica que la Biblia no es un invento humano. El texto bíblico no se originó en la mente humana, sino que los autores bíblicos literalmente fueron cargados por el Espíritu Santo. Ahora, inspiración es un concepto teológico según el cual las obras y hechos de los seres humanos están íntimamente conectados con Dios, sobre todo las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. La inspiración dice que recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan la revelación de Dios. Entonces, vamos a entrar ya al tema, ¿verdad? De la Biblia inspirada. Queridos, la Biblia es el único libro escrito por la inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define teológicamente como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento y voluntad. Y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Al formar las escrituras, es cierto que Dios empleó a escritores humanos, pero esos hombres, aunque no pudieran haber comprendido lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y su mano directriz que le daba la dirección correcta, produjeron los 66 libros que actualmente forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante continuidad y una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas. Por tanto, aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, más bien que un mensaje del hombre para su prójimo, como muchos afirman, sin importar si las palabras registradas son las que Dios dictó literalmente. Las copias halladas de antiguos códices y los resultados de la investigación acerca de los autores humanos o de sus pensamientos, aspiraciones y temores demuestran que en cada detalle Dios guió a esos hombres de tal forma
que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó que escribieran, con el resultado pues de que la Biblia es ciertamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aunque ciertos pasajes de la Biblia puedan diferir notablemente en su carácter, todas y cada una de las palabras de la Escritura son igualmente inspiradas por Dios. Entonces, la doctrina de la inspiración, precisamente por ser sobrenatural, presenta algunos problemas para la comprensión humana. ¿Cómo puede un autor humano, registrando sus propios pensamientos y sus conocimientos, ser guiado para escribir exactamente lo que Dios desea que escriba? Precisamente por existir preguntas como esta, se ha aventurado algunas opiniones como la de la extensión del control divino sobre los autores humanos. Existen diversas teorías de la inspiración y todos los intérpretes de la Biblia siguen alguna de tales teorías. La perspectiva de la inspiración aceptada por el comentarista es el fundamento sobre el cual están construidas todas las interpretaciones de la Biblia, y por tal motivo es preciso prestar una cuidadosa atención a la verdadera perspectiva de la inspiración. Bueno, etimológicamente la palabra inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Inspirare está compuesto por el prefijo in y en español en, y el verbo expirare, que es soplar. Inspirare significa soplar en o respirar. Ya en la época clásica del Imperio Romano, inspirare recibió la connotación respirar profundamente, y en sentido figurado, insinuar algo en el corazón de alguien. Vamos a ver las teorías de la inspiración. Las teorías de la inspiración. 1. La inspiración verbal y plenaria. Inspiración verbal y plenaria. En la historia de la Iglesia, la visión ortodoxa de la inspiración ha sido descrita como verbal y plenaria. Por inspiración verbal se quiere significar o que se quiere dar a entender que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Sin embargo, la escritura indica la factura humana. Varios libros de la Biblia reflejan las características personales del escritor en estilo y vocabulario, y con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos, opiniones, plegarias o temores. No obstante, aunque son evidentes los elementos humanos en la Biblia, la doctrina de la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió, de tal forma que todas las palabras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Esto se pone de relieve por el uso de la palabra plenaria, que significa completa inspiración, como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración en la Biblia. Otras palabras descriptivas adicionales se añaden con frecuencia para aclarar lo que es la doctrina ortodoxa. Se declara que la escritura es infalible en el sentido de ser precisa e inmune a todo error. También se declara que la escritura es inerrable, significando con ello que la Biblia no contiene ningún error, como declaración de hecho, aunque
La Biblia puede registrar en ocasiones declaraciones de los hombres que no son ciertas o incluso palabras de Satanás, como en Génesis capítulo 3 versículo 4, donde nos narra: entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. En todos esos casos, aunque la declaración atribuida a Satanás o a los hombres está fielmente registrada, está claro que Dios no afirma la verdad de tales declaraciones. Al afirmar que la Biblia está verbal y totalmente inspirada, además de ser inerrable e infalible en sus declaraciones de la verdad, se sostiene que la guía perfecta y sobrenatural de Dios es suministrada a toda palabra de la Escritura, de tal forma que la Biblia pueda ser considerada como una precisa y exacta declaración de la verdad divina. La seguridad de la inspiración se aplica, por supuesto, a los escritos originales solamente, no a las copias, traducciones o anotaciones. Como no existe ningún manuscrito original, los eruditos se han extendido en gran medida para determinar la precisión del texto de la Biblia de que ahora disponemos, para el propósito de enseñar la verdad. Puede presumirse y tenerse por cierto que nuestras presentes copias de la Biblia son exactas reproducciones de los escritos originales. Si bien existen pequeñas variantes en el texto, porque a veces unos utilizaron el textus receptus o el texto crítico, ¿verdad? Tales variaciones apenas afectan cualquier enseñanza de la Biblia. Y los hallazgos posteriores de manuscritos tienden a confirmar esta conclusión. Para todos los propósitos prácticos, el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, y en el Nuevo, redactado en griego koine, puede ser aceptados como la verdadera palabra de Dios y una auténtica declaración de lo que Dios comunicó y sigue comunicando al hombre. Esto es la primera teoría de la inspiración, que es inspiración verbal y plenaria. Hasta aquí voy a cortar este audio para que no se haga tedioso. Vamos a seguir con otro audio sobre la inspiración. La que sigue es, ¿verdad? La que sigue en este momento es la teoría mecánica o del dictado. Teoría mecánica o del dictado. Sigamos aprendiendo, sigamos estudiando, sigamos meditando la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.